El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, el centro eres solo tú. Tú, el centro de mi vida, el centro de mi vida, sé Jesús, el centro de mi vida. Oh, hasta el fin, siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Dígale, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Vamos, sígalo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús, oh sí. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Musígalo, Cristo, Cristo, Cristo. Hay poder, Cristo, hay poder en su nombre, libertad en su nombre. Cristo, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el cielo.
centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Dígalo. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Comienza a decirlo, comienza a clamarlo a Él. Solo Cristo, únicamente Cristo. Palabras a Jesús, al Salvador, al Redentor, el gran yo soy. Oh sí, Jesús, solo Cristo, dígalo. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Clámelo. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Vamos, dígalo. Cristo con los ángeles, mi vida le adoran, le adoramos, le exaltamos. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Te adoramos una vez más, una vez más, una vez más. Hasta el cielo, Cristo es el centro, el norte eres tú, el sur eres tú, todo eres tú. Solo tú, Cristo. Gracias, Señor. Adórale, adora al que vive por siempre y para siempre. A ti, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. Amén. Bendiciones para todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal y espero que pasen un momento agradable y que la palabra que tenemos para ustedes hoy sea de profunda reflexión. Les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos, en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela. Seguimos en la serie del Evangelio de San Marcos o según San Marcos. El título de la serie, El Hijo del Hombre en Acción. Este es el sermón número 13 de esta serie y le he puesto por título a la enseñanza de hoy, el equipo no deseado. El equipo no deseado. Estaremos en el capítulo número 3, versículos 13 al 19, y particularmente vamos a tratar la elección del Dream Team, del equipo soñado de Cristo, o del equipo no soñado nuestro.
¿A quién no elegiríamos hoy y a quién eligió Cristo para que anduviesen con Él, para trastornar y transformar este mundo que estamos hoy y que fue tocado por la vida apostólica, estos hombres que Dios y que Jesús seleccionó? Pero antes tengamos una palabra de oración. Amantísimo Señor, te pido que hables a nuestras vidas, nos alecciones y que podamos llevar hoy en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, una profunda reflexión. Queremos conocer, Padre, el corazón de tu Hijo, y qué mejor lugar que ir a las Escrituras para que ella misma nos revele acerca de Jesús, nos revele su carácter, nos revele la vida de tu Hijo amado Jesús. Ayúdanos, danos una profunda lección con esta enseñanza a la cual estaremos expuestos, y que sea para tu gloria y para tu honra, amado Dios. Amén y amén. Como les dije, vamos a estar en el capítulo 3. En la lección anterior estuvimos iniciando el capítulo 3, vamos a dar continuación. Versículos 13 al 19. Antes quiero tener una introducción, unos pequeños minutos, y es que Jesucristo siempre nos va a confrontar. En esta oportunidad no va a ser distinto, va a ser exactamente igual. Sigue Jesús confrontando nuestra vida, y no solamente aquellos que no quieren nada con Él. Lo hemos estado viendo en la vida de los fariseos, de los escribas. No solamente Jesús los confronta con palabras duras, palabras que vienen del Espíritu, también esa confrontación es para nosotros. Como hijos de Dios, aquellos que buscamos al Hijo de Dios, también somos confrontados, y qué mejor ejemplo que los discípulos. Los discípulos están siendo confrontados duramente con cada una de las situaciones que Cristo está viviendo. Tienen dudas, aún no las han expresado, pero aún Jesucristo no les está diciendo que son incrédulos, que son faltos de fe, que están alejados de una vida piadosa, pero tendrá momento y oportunidad Jesús para decirle estas cosas. Y es que la dureza de nuestro corazón, la que manifestaban los escribas, los fariseos y también los discípulos, no es de este tiempo, data de tiempo antiguo. Incluso desde el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, vemos a nuestro Dios hablando a través de los profetas a nuestras propias vidas, a la vida del pueblo, a sus hijos directamente. Y mira lo que les dice el Señor en el profeta Jeremías, particularmente capítulo 6, 2 versículos, 16 y 17, con relación a la dureza del corazón. Dios siempre va a hablar a nuestra vida, va a revelar el camino, va a revelar la vía, la senda, el mejor lugar para estar. Allí está el Salmo 23, por lugares de delicados pastos nos harás descansar. Siempre Dios tiene lo mejor para nosotros, aunque sea en lugares no deseados, pero Jesús y el mismo Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y aquí está el Señor revelando ese camino, y aquí se manifiesta lo que es el corazón humano. Jeremías 6, versículos 16 y 17. Así dice el Señor siempre teniendo la iniciativa para hablar a nuestra vida. Paraos en los caminos y mirad. Preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. El Señor dando instrucciones de vida. El Señor dando instrucciones de prosperidad, instrucciones de un camino duradero. Y hallaréis descanso, instrucciones para el bienestar del ser humano, para vuestras almas. Pero aquí viene lo contrario. Dios siempre procurando el bien, procurando la sanidad, procurando Dios a través de su Hijo la salvación, procurando Dios a través de su Hijo la liberación, la salvación y la vida eterna. Dios siempre procurando el bien, y nosotros, el ser humano, siempre procurando el mal. Aquí está el contraste, pero dijeron, no andaremos en él. Siempre el corazón ha manifestado dureza, siempre el corazón ha manifestado rebeldía y oposición a los planes de Dios. Ojalá hoy no sea así en tu vida. Ojalá los planes de Dios estén entrando de manera sencilla, calando en nuestros corazones. Pero ahí está el testimonio de la palabra a través de los profetas. No andaremos en él. Y sigue diciendo el Señor, verso 17. Y puse centinelas sobre ustedes, sobre vosotros. Puse personas que estuvieran sobre ustedes.
que les dijeran, a lo largo del camino, amado, tú que nos estás viendo, amigo, tú que nos estás viendo hoy, a lo largo de esta vida, Dios coloca personas para hablar a nuestra vida, para alertarnos, y no necesariamente son cristianos, pueden ser tus compañeros de trabajo, que han llegado a tener una experiencia y momentos en la vida, eventos difíciles y que de allí han sacado alguna lección. Esas personas Dios las pone a lo largo del camino. Esos son esos centinelas que la palabra está hablando. Y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta. O sea, personas que nos dicen, estén pendientes de lo que Dios está diciendo. Pero dijeron, no escucharemos, no andaremos en ese camino y no escucharemos a la trompeta. Y la sociedad hoy está manifestando esta dureza de corazón. Así estamos hoy. Por donde va el camino de la palabra, no necesariamente va el camino de la vida del hombre. Entonces eso ha traído graves consecuencias para nuestra cultura, para nuestras sociedades y por ende para nuestras naciones. Y de eso deberíamos estar hablando hoy. Y por eso Jesús nos confronta muy duramente por la dureza de nuestros corazones. Ahora Jesús, antes de ir a su gran sermón, el gran manifiesto, creo que la predicación más poderosa, con la mayor enseñanza, la de mayor exhortación para cada uno de sus seguidores y discípulos, antes de esa, que es el sermón de las bienaventuranzas, o el sermón del monte, ahí está en Mateo capítulo 5, atraviesa capítulos 5, 6 y 7 en el libro de, según San Mateo, en el Evangelio de Mateo. Antes de eso, Jesús toma un tiempo para seleccionar a lo que hemos llamado el equipo no deseado, a ese grupo de 12 hombres que transformaron el mundo. Cristo toma tiempo para seleccionarlo. Y estaremos hablando de 3 puntos. Quiero ir avanzando en 3 puntos. La naturaleza del grupo a quien Jesucristo está llamando. ¿Cuál es la naturaleza de ese grupo? La tarea que se le asignó a ese grupo. Y en tercer lugar, la composición de ese grupo. Debemos hacer una radiografía de cada uno de ellos para entender dónde estaba el corazón de Jesús. ¿Cómo fue que se logró la hazaña que hoy aún nosotros estamos experimentando, que es que el movimiento llamado cristianismo, fundado hace más de 2000 años por Cristo Jesús, es el movimiento de mayor crecimiento en todo el mundo, sostenido, que nunca nada ni nadie ha logrado estropear? ¿Cómo fue que esto se inició? ¿A quién Jesús seleccionó? ¿Cómo es eso de que seleccionó hombres del vulgo, populares, normales, sin ninguna formación, sin relaciones? De eso estaremos hablando. Pero vamos a la lectura ya, Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Acompáñame en la lectura, por favor. Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, 2 puntos. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, que es Simón el celote, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amados, aquí en estos versículos no está más que la radiografía del equipo no deseado, pero el equipo que seleccionó Jesús. ¿Qué tenía Jesús en mente? ¿Qué quería lograr Jesús con estos hombres? ¿Qué fue lo que sacó Jesús de ellos? ¿Qué vio Jesús en ellos? Recuerda que todos los eventos que hasta hoy hemos estado enseñando desde esta plataforma nos relatan que en un momento después de la tentación de Jesús y regresar del desierto, él comienza una etapa de reclutamiento. Ve a Andrés, le dice sígueme, llama a Simón Pedro, el hermano de Andrés, sígueme. Ve también a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, los Boanerges, hijos del trueno, y son 4 los que hasta este momento han podido estar al lado de Jesús.
pero no han sido llamados aún apóstoles. Son discípulos, pero a la altura en la que estamos, prontos a ir al sermón magistral de Cristo Jesús, que es el sermón de las bienaventuranzas, ya hay muchas personas que son discípulos, seguidores de Jesús, pero Él no ha hecho el llamado especial para cada uno de ellos. Y estamos en este capítulo ahora frente a esto, y dice, subió al monte. Y tendremos necesariamente que dirigirnos a decir esto. Jesucristo era un hombre de monte, era un hombre de altura. Jesús era un hombre de cumbres, y particularmente para ir a orar. Y antes de hacer esta selección, Jesús se le ve orando. Sube al monte, tiene un tiempo de oración bien intenso para estar en las manos de Dios. Era necesario que Jesucristo estuviese en las manos del Padre para hacer una selección tan perfecta como la que hace ahora en este momento. Y yo estoy seguro, voy a hablar por mí mismo, yo no hubiese seleccionado a ninguno de estos hombres. Vamos a tener una radiografía y un informe que se hizo, por supuesto un informe imaginario, pero fue un informe real que se hizo de cada uno de ellos. Y ese informe nos revela a quién las grandes empresas hoy seleccionarían. ¿Y cuál fue la sorpresa que nos dio Jesús a través de la selección de cada uno de ellos? Jesús designa a este grupo de apóstoles. Ni Marcos lo refiere así. Marcos solo usa el término en una sola oportunidad en el capítulo 6. Mateo tampoco los designa así. Mateo les llama discípulos, al igual que Marcos. Solamente Mateo usa en una sola oportunidad a lo largo de todo el Evangelio, en el capítulo 10, el término apóstol. Lucas lo usa en 6 oportunidades en su Evangelio, pero en el libro de los Hechos, escrito también por el doctor, por el historiador, el médico, por el observador de tantas cosas y tantos detalles, Lucas, en el libro de los Hechos se relata como 30 veces se utiliza el término apóstoles para referirse a este grupo de hombres seleccionados por Jesús. ¿Cuándo Jesús hizo esta selección? Jesús no la hace antes de su ministerio, ya su ministerio ha dado inicio, pero ha estado haciendo algunos reclutamientos, algunas selecciones bien particulares, individuales. Ya Él tiene idea, Jesucristo es Dios mismo. Ya Él tiene idea del equipo total para ser conformado, pero nosotros lo vemos a lo largo de una progresión de los evangelios, de la Escritura, y vamos ahora a ver el cuadro completo. El apóstol Juan menciona que al final del primer año, es decir, Jesucristo tuvo su primer año a lo largo de 3, aproximadamente, que duró 3 o 3 años y medio, relatan algunos historiadores, que dura el ministerio de Jesús, un ministerio terrenal exitoso, maravilloso. Pero no es más que Juan lo relata, que al final del primer año es que él hace esta selección. Y son los talmidín. Los talmidín es el verbo hebreo o la palabra hebrea para designar a los discípulos. Y los talmidines vivían junto con su maestro, comían junto con su maestro diariamente, no podían separarse del maestro a partir del momento en que son seleccionados por él. Pero hay algo particular. Los aprendices escogían al maestro con quien ellos querían pasar el resto de su vida. Y no solo eso, lo escogían. Y si en algún momento del caminar ellos veían algo con lo que no congeniaban o no se sentían a gusto o cómodos, el talmidín tomaba la decisión de separarse de su maestro. Pero ahora vemos algo muy especial en la selección de Cristo Jesús. Es Él quien toma la iniciativa. No es el aprendiz quien decide ir a las faldas del maestro. Es Jesús quien hace un llamado soberano, y es lo primero que debo manifestarte hoy. El llamado que Dios hace es un llamado primordialmente soberano, es decir, Él toma la decisión unilateralmente y por iniciativa propia de hacer un llamado a nuestra vida. Y en segundo lugar, el llamado que Jesús hace es un llamado irrevocable. En ningún momento tú puedes dar por finalizado el llamado que Dios hace a tu vida. Entonces, con esto en mente, vamos a ir desarrollando estos 3 puntos. El primer punto, como te manifesté, vamos a hablar acerca de la naturaleza. Luego vamos a hablar de las funciones, de lo que ellos fueron llamados a hacer.
esos 3 puntos en el versículo 14 y 15, y al final vamos a estar viendo la conformación de este grupo, de cada uno de ellos. Versículo 13, volvemos a leer. Y subió al monte, y debo hacer referencia a algo maravilloso. Dice, llamó a los que Él quiso. No es el que quiere seguir a Jesús. Tú que nos estás viendo hoy a través de este medio, en cualquier momento, sea que estemos en vivo, cuando estemos saliendo ya en estreno con esta enseñanza, o sea que lo estés viendo en diferido, como lo estés viendo, tú que estás observando esto, debo decirte algo. Este llamado es a los que Él quiere llamar, es a los que Él decidió llamar. No decides tú ir a los pies de Cristo. Cristo decide llamarnos y atraernos hacia Él y enlazarnos con lazos de amor. Eso debe estar muy claro en nuestra vida. Y subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Ninguno de los que Cristo llamó rechazó su llamado definitivamente. Y estos hombres, mis amados, como lo hemos tenido nosotros, no tenían deseo de pertenecer al grupo a quien Jesús los está llamando a conformar. No hay un deseo natural, nunca vas a encontrar en el inventario de tus decisiones el deseo voluntario, unilateral en tu vida de querer pertenecer a las filas del cristianismo, a las filas del evangelio, a las filas de los cristianos, a las filas de los sellados por las arras del Espíritu, voluntariamente. Nunca, nadie, jamás está tomando ni tomará la decisión individual y personal, soberana, de seguir a Cristo Jesús. Jesús nos llama, Jesús nos selecciona, y es una elección soberana que ya Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, y Él le ha dado la lista de los discípulos a su Hijo amado Jesús, la lista de sus hijos se la ha dado a Jesús, y Jesús anda buscando a cada uno de aquellos que está en la lista que el Padre ya le dio para elección. Y subió al monte, dice el verso 13, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Mi amado, es un llamado que cuando lo recibes no hay manera de echarte para atrás, así decimos aquí en Venezuela, de renegar ese llamado. No hay manera de decidir en contra de ese llamado. No se ve a ninguno de ellos, a excepción de aquel que ha sido llamado con un propósito, así como lo dijo Cristo a Judas. Ya estaremos hablando eventualmente de ese caso en particular. No hay ningún caso de haber renegado de ese llamado desde el momento en que Jesús lo hizo. Es decir, no hay preguntas, no hubo nunca dudas respecto a este llamado. Nunca nadie tuvo algún cuestionamiento con relación al llamado que Jesucristo le está diciendo. Un comentarista dijo en alguna vez sobre esta elección: este llamado de Jesús estuvo por encima de las voluntades de los discípulos, llamando a alguien que no tenía la intención de venir. Y amado, cuando tú menos lo esperas, o cuando tú menos lo esperes, Dios va a hacer el llamado a tu vida. Yo no sé si nos estás viendo por primera vez, si alguien te recomendó el canal y nos estás observando, estás viendo a ver qué tal. Yo no sé si has llegado acá por intermedio de alguien de la iglesia de los Cocuyos, algún amigo, algún conocido. Pero de algo estoy totalmente seguro, que en el momento en que Jesús haga el llamado a tu vida, será un momento que cambiará drásticamente tu existencia para nunca jamás volver a ser la misma persona. No tendrás cuestionamiento, no tendrás dudas, no tendrás absolutamente preguntas al respecto. Sí, algunos de nosotros hemos llegado a tener pensamientos como: ¿y cómo fue posible yo haber perdido tanto tiempo y no haber llegado a los pies de Cristo a tiempo? Pues hoy es el tiempo de venir a los pies de Cristo. Juan 15, 16. Porque la costumbre era, como lo dije algunos minutos atrás, que el aprendiz seleccionara al maestro. Tú vas viendo personas con reputación, personas con gran testimonio, con gran elocuencia, con un gran conocimiento, vasto conocimiento acerca de la Torá y acerca de las Escrituras, y tú dices: sí, quiero ir tras
fulano, perencejo o sutanejo, quiero ir detrás de él, pues esa era la costumbre. Pero en el caso de Jesús no fue así. Vayamos a Juan 15, el Evangelio del apóstol amado, versículo 16. Vosotros, Cristo le está diciendo a sus discípulos, vosotros no me escogisteis a mí. Mis amados, nosotros no llegamos a los pies de Cristo. Mi amado, tú no buscaste a Jesús. Tu testimonio, yo no me cansaré de decir lo mismo siempre. Dirán, el pastor es repetitivo, repite siempre lo mismo. Bueno, pasaré por alguien que siempre dice lo mismo, pero es lo que he aprendido, es la enseñanza que he recibido. Nuestro testimonio no trata de nosotros, trata de Cristo, de haberme encontrado en un momento trágico en mi vida, para nunca jamás soltarme. No hay ningún mérito personal en el que yo esté hoy. A los 12 años llegué a los pies del Señor, aproximadamente 12, 13 años. Hoy tengo 50 años de edad, recientemente cumplidos. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios. Ha cambiado mi existencia completamente. En el cristianismo he vivido mis mejores días de mi vida. Y no fui yo el que buscó a Cristo. Él me encontró. En un momento en que Él ciertamente necesitaba algo en mi vida que diera esperanza, Cristo llegó para eso. Y aquí está el testimonio del mismo Jesús. Juan 15, 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Esta selección soberana no trata de los apóstoles, de que Jesús haya visto algo en el panorama futuro, en la mesa de planificación futura, algo en ellos. Nunca jamás no se vio nada en ellos. Fue Jesús haciendo la obra a través de cada uno de ellos. Y os designé para que vayáis y dais fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Mi amado, el llamado que hace Jesús, la naturaleza de este llamado es un llamado incuestionable. Ninguno podrá cuestionar, ni tú mismo, el llamado que Cristo hace a tu vida hoy. Es incuestionable, es un llamado permanente, es un llamado irresistible y es un llamado soberano. Entonces, la naturaleza de este llamado es un llamado sobrenatural. Y Cristo te está llamando hoy. Quizás te ha estado llamando. Hoy es el día de venir a los pies de Cristo Jesús. Hemos hablado de ese primer punto, de la naturaleza de ese llamado, y sabemos entonces que no fuimos nosotros quienes llegamos a los pies de Jesús. El testimonio de tu vida debe cambiar. Y quizás a partir de hoy estás confeccionando tu testimonio, pues ese testimonio debe decir, el tal día como hoy, toma nota, toma la hora incluso, vas a colocar en tu testimonio, la redacción debe decir así: Jesús me atrajo hacia Él con lazos de amor en el momento más inesperado para mí, cuando yo no lo estaba buscando. Cristo se acercó a mí con profundo amor, misericordia y compasión y me llamó soberanamente a través de la naturaleza de un llamado que es sobrenatural. Pero ahora vamos a hablar del segundo punto, es la tarea específicamente para la cual ellos fueron llamados. Vayamos al versículo 14 y 15 del Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y designó a 12, versículo 14, y designó a 12 en primer lugar para que estuvieran con Él. Amado, no pierdas el orden de lo que está en la palabra. La palabra es instructiva, la palabra es instruccional, la palabra es aleccionadora. Aquí está la revelación de lo que sucedió. Marcos nos está narrando por intermedio de dictado de Pedro para qué el Señor los está llamando. Están llamando para hacer un trabajo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es la meta? ¿A dónde queremos llegar, pastor? ¿Queremos terminar hoy? ¿Queremos terminar mañana? ¿Este trabajo cuál es el alcance que tiene? Aquí está el alcance de la tarea a lo cual ellos están siendo llamados. En primer lugar, para que estuvieran con Él. En segundo lugar, para enviarlos a predicar. No es al revés. Cuando llegas a la iglesia, llegas totalmente emocionado, lo que llamamos el primer amor. Inmediatamente quieres salir a evangelizar, a visitar los hospitales, a visitar a los enfermos convalecientes en su casa, a hacer visitas con el pastor a lugares especiales.
ir a los matrimonios o ir a los funerales, momentos especiales donde las personas necesitan compañía, oración. Queremos hacer cosas, pero aquí el orden está inverso. El Señor los está llamando en primer lugar para que estuvieran con Él. En segundo, para enviarlos a predicar, y en tercer lugar, ya formados, ya habiendo pasado tiempo con el Maestro Jesús. En tercer lugar, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Y ellos fueron llamados en primer lugar para que estuvieran con Él. Mi amado, la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios es ser primeramente antes de hacer. Y nosotros tenemos los órdenes invertidos. Nosotros pasamos muy poco tiempo con el Maestro. Piensa por un momento cuánto tiempo estás pasando en tu devocional diario, buscando que la misma presencia o la palabra que estás leyendo transforme tu vida completamente. Tú puedes ser una persona impactada por lo que está escrito en la revelación especial, que es la palabra, la Sagrada Escritura. Quizás tú me dices, pastor, he leído la Biblia 10 veces, pero no termina de entrarme, no sé cómo aplicar esto. Y puedes ser un estudioso, un gran teólogo de renombre, y esta palabra que tanto sabes, nunca ha llegado a transformar tu vida, y es que el orden lo hemos invertido. Nosotros primero necesitamos ser, y para nosotros ser necesitamos pasar tiempo con el Maestro Jesús. ¿Cuánto tiempo estás pasando para meditar sobre esta palabra? Tú me puedes decir, pastor, acabo de leer el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, libros que son sapienciales, el libro de los Salmos, que es un libro de poesías, de oraciones, también es un libro donde hay sabiduría. Lo he leído, pero no entra nada en mi mente y en mi corazón. Es necesario entonces, y es menester, ir a la presencia del Señor Jesús, allí donde está la profunda meditación de tu vida y de lo que la palabra quiere lograr en tu vida. Allí es donde el Señor nos está llamando a estar. Jesucristo llamó a los apóstoles o los discípulos inicialmente para que pasaran tiempo con Él, para que pasemos tiempo con Él. Primero aprendes a los pies de Jesús como María. Ese es el orden y espero que esto nunca se te olvide. Primero pasas tiempo a los pies de Jesús como María, para luego pasar tiempo haciendo cosas para Jesús como Marta. Ese es el orden para la vida cristiana. Nunca se te olvide esto. Primero pasas tiempo a los pies de Jesús como María, para luego pasar tiempo haciendo cosas para Jesús como Marta. Primero necesitamos aprender para luego hacer. Yo espero que esto cambie tu cosmovisión por completo. Si no estamos involucrados con Jesús, si no estamos cercanos a Jesús, si la vida de Jesús no está logrando algo en nuestra vida, ¿cuál es el tipo de mensaje que estamos predicando? Si Jesús no está impactando mi ser, mi vocabulario, mis palabras, mi mente, mis pensamientos, ¿cuál es el tipo de mensaje que yo estoy llevando? Mi amado, porque el mensaje apostólico no trata de los apóstoles, trata del mensaje que Cristo dejó en sus vidas. Y ese mensaje llegó porque ellos pasaron tiempo con el Maestro Jesús. Quiero cerrar este segundo punto con Mateo 11:29, un versículo maravilloso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aquí está Jesús, manifestando qué es lo que Él quiere que los seguidores del Padre y los seguidores de Jesús, los hijos de Dios, quiere que nosotros copiemos de Él. El carácter de Jesús debe quedar marcado indeleblemente en nuestras vidas. El olor de Cristo debe ser el olor de los hijos de Dios. Es decir, cuando a Pedro lo identificaron, allí en las horas antes de la crucifixión de Jesús, cerca de donde estaban los sacerdotes, Caifás y Anás, allí cuando a Pedro lo identifican, le dicen, tú hueles a Jesús, tú hablas como Él. O sea, a Pedro lo identificaron, Pedro acabando de negar al Maestro, mi amado, y ya olía al Maestro porque pasó tiempo con el Maestro Jesús. Tú necesitas tener el olor de Cristo. Yo necesito tener el olor de Cristo, despedir de mi cuerpo, de mi piel, el olor a Cristo Jesús. Si es así, el mensaje que estamos llevando es el mensaje apostólico de Jesús y no mi mensaje. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón.
¿Qué quiere Jesús que nosotros seamos primeramente? Para luego hacer el mandato y la comisión de Mateo, en el capítulo de Mateo, ya al finalizando el Evangelio según San Mateo, Él quiere que nosotros seamos manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y quiero cerrar con esto, la composición de ese equipo soñado. Estaba hablando con un hermano hace un rato y estábamos conversando sobre este tema, porque la composición del equipo que Jesucristo logró amalgamar, consolidar, es un equipo que ninguno otro en el mundo ha logrado armar. Si a mí me dicen, pastor, ¿a quién tú elegirías para tal misión? Voy buscando a aquellos que tienen ciertas cualidades, capacidades, cualificaciones, algunos rasgos. Si es algún equipo deportivo, bueno, ¿cuál deporte es? Busco a alguien que sea ágil. No me elegiría a mí porque estoy en sobrepeso, entonces busco a personas que estén en buena contextura física, en buena condición, dosificados, bien administrados. Pero eso no fue lo que hizo Jesús, y esto me impacta. La composición del grupo que Cristo logró unir sigue impactando mi vida, porque así no es como las empresas y como las iglesias queremos armar nuestros equipos de servidores, nuestros equipos de ayudantes, de voluntarios en las iglesias grandes, en las iglesias o congregaciones locales grandes. No es así como solemos y acostumbramos a armar a nuestros equipos. Entonces, ¿qué fue lo que vio Jesús? Porque particularmente, lo estaba hablando con un hermano, en el año 88 se da las Olimpiadas en Seúl, Corea. Estados Unidos queda en tercer lugar en su equipo de baloncesto. Venían inscribiendo a sus equipos de universitarios, queda en tercer lugar. Nada satisfactorio para la nación americana. Año 89, les admiten, les facilitan, les permiten inscribir en la próxima Olimpiada, es decir, Barcelona 92, a equipos profesionales, es decir, jugadores de la NBA profesionales, jugadores de nivel. Inscriben lo que ellos llamaron en su momento Dream Team, el equipo soñado, año 92. Rompieron todos los récords, 8 juegos completamente de manera consecutiva, hasta Venezuela cayó relegado al segundo lugar en el torneo de las Américas. Un equipo grandioso que llevó el equipo de Venezuela, pero no pudo lograr la victoria frente a un equipo aplastante. Algunos de los que formaron parte de esa plantilla: Scottie Pippen, Michael Jordan, Larry Bird, Patrick Ewing, Chris Mullin, Magic Johnson, Charles Barkley. Estamos hablando de hombres como Karl Malone, como John Stockton, Clyde Drexler, David Robinson, Chris Ledner, y pare usted de contar. Incluso pudieron dejar por fuera de esta plantilla a Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal no entró en esta plantilla. Mis amados, cuando esos nombres salieron a la palestra y los inscribieron como el equipo que iba a las Olimpiadas en Barcelona 92, no hubo espacio para ningún otro equipo. Todas las victorias las lograron y fueron el equipo campeón en las Olimpiadas de Barcelona 92. Y esto contrasta con el equipo de Jesús. Jesús no hubiese seleccionado a ese equipo. Jesús seleccionó un equipo totalmente equidistante. Y si bien esos equipos hoy, todo el equipo, 15, 16 jugadores, son hoy considerados de los mejores jugadores en toda la historia de la NBA. Están dentro del equipo de los 50 mejores jugadores de la NBA. Hoy simplemente son una historia, son números, pero no han logrado cambiar el mundo. Pero el equipo que Jesucristo logró unir, ha logrado y sigue logrando el cambio en todo el mundo. Pero quiero hablarte de un informe por supuesto imaginario, pero es un informe que se realizó para una empresa privada, y fue una empresa consultora
Esto es imaginario, por supuesto, pero tiene todos los visos de una realidad profunda. Mira lo que una empresa consultora en la Jerusalén de ese tiempo, contratada, por supuesto, para evaluar cada uno de los candidatos, es decir, se hizo todo un evento imaginario en donde Jesús entregó 12 currículum. Estamos hablando de la composición de los discípulos de Jesús. Y esa composición es la misma hoy, porque es el mismo Jesús que va a lograr lo mismo con sus recursos en aquellos que Dios ya seleccionó de antemano para que cumplieran su propósito. Es decir, hoy es tan real esto como sucedió hace más de 2000 años. Este es el informe, te voy a leer el informe, el cuerpo del informe. Gracias por enviar los currículum de estos 12 hombres que se han escogido para puestos de liderazgo en su nueva organización. Es decir, Jesús presentó estos 12 currículum. Jesús quiere que se analicen, que se hagan algunos análisis psicológicos, análisis del currículum vitae y que se le presente un informe para ver a quién Jesús va a seleccionar. Ya sabemos de antemano a quién seleccionó Jesús y cómo quedó el panorama. Recuerda que fueron 12 iniciales. Judas Iscariote eventualmente vende al maestro, sale del grupo seleccionado y luego se echan suertes para suplir ese espacio y llega Matías a conformar nuevamente el grupo de los 12. Ante este panorama se hace este informe. Todos ellos han tomado nuestra batería de pruebas y no solo hemos evaluado los resultados a través de nuestra computadora, sino que también organizamos entrevistas personales con cada uno de ellos, con nuestro psicólogo y con nuestro conductor de actitud profesional y actitudinal, consultor. Y los perfiles de las pruebas se incluyen y tendrán usted que estudiarlos cuidadosamente. Esta empresa consultora le entregó el informe a Jesús y les está diciendo que él debe estudiarlos cuidadosamente. Como parte de nuestro servicio vamos a hacer algunos comentarios generales de cada uno de ellos. Y esto da como resultado de la consulta, esto viene con el personal y no tiene ningún costo adicional. Es la opinión personal, dice el que está redactando el informe, de que la mayoría de los candidatos carecen de antecedentes. O sea, usted nos ha entregado 12 currículum, pero ninguno de ellos tiene nada, no tiene absolutamente nada. No tienen educación, no tienen aptitud profesional para el tipo de empresa que usted está llevando a cabo. Ellos no tienen el concepto de equipo, de trabajar en equipo. Ellos carecen de eso. Y le recomendamos que usted siga con su búsqueda. Este informe le dice a Jesús, un informe ya al final, con el análisis de cada uno de ellos que vamos a ver en estos minutos. Todo esto, mi amado, se lo estoy diciendo para que podamos entender lo que la cosmovisión actual de nuestra sociedad posmoderna evalúa. Así pasamos nosotros por los análisis de las grandes corporaciones. Pero esto no es lo que hace Jesús. Jesús tiene otra cosmovisión y es una cosmovisión del reino totalmente distinta a la cosmovisión nuestra. Le recomendamos que continúe su búsqueda. Simón Pedro es emocionalmente inestable. Comienza el análisis. Y él tiene arrebatos de mal genio. De vez en cuando se le ve con una mala actitud. Andrés, su hermano, no tiene absolutamente ninguna cualidad de liderazgo. De verdad que carece de cualidades de liderazgo. Hay dos hermanos, los hermanos Santiago y Juan. Ellos tienden a estar por encima de la lealtad a la persona. En algún momento ellos van a querer tomar su puesto. Amado, estos son los análisis que hicieron estas personas. Y son los análisis de los discípulos. Si a mí me envían a hacer un análisis así, quizás se pareciera muchísimo a lo que esta empresa consultora en Jerusalén le entregó en este informe a Cristo Jesús. Tomás, dice, tiene una actitud escéptica. Él tiende a socavar la moral del equipo porque no cree en mucha gente. Es nuestro deber decirle que Mateo, el publicano, ha estado en la lista negra de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales de la Gran Jerusalén. A él no lo quieren ver haciendo negocio ni estando en empresas. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, que son hermanos, tienen inclinaciones radicales, son revolucionarios y muestran una alta puntuación maníaco-depresiva, no son estables emocionalmente. Natanael es un prejuicioso, siempre tiene ideas prejuiciosas de la gente. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Solo uno muestra un gran potencial. El informe dice que Judas Iscariote mostró gran potencial.
tiene capacidad, tiene ingenio, tiene un espíritu colaborativo, es organizador, tiene sagacidad, es muy sagaz y hace buen contacto con la gente, cosa que vimos que no encontramos en los demás. Es ambicioso, es un hombre motivado de verdad. Por lo tanto, le recomendamos a Judas Iscariote como el contralor de todo este equipo. Si usted llega a tenerlos, o si desiste de los demás, por lo menos le recomendamos que se quede con Judas Iscariote. Y él debería ser su mano derecha. Pues, amados, esa es la historia, que no es la historia de Jesús. Jesús no escoge a los suyos como el mundo lo hace. Jesús no tiene en vista lo que el mundo ve. El mundo prefiere al hombre ambicioso, ingenioso, sagaz, que contacta, que conecta bien con la gente. El mundo prefiere un jugador o un integrante de un equipo como Judas. Pero recuerda, Judas fue desechado y el Señor tomó al resto de los 11. Los otros 11 no tienen cualidades, a excepción de Judas, que sí vivía en una zona particular, que es Queriot. Es una zona bien chévere, por ponerlo en un término bien venezolano. Los demás vienen de Galilea, una zona bien marginal, no tiene buena reputación Galilea. Esto forma parte del informe. Estos hombres estaban sin educación, no tienen experiencia ministerial, no tienen experiencia de equipo, no saben lo que es trabajar colaborativamente. Pero te voy a decir algo, hermano, Jesús le pasa muy por encima este informe. Jesús despreció y desechó este informe, porque no forma parte de la cosmovisión del reino. Jesús supo siempre, desde siempre, a quién él estaba buscando. A Natanael lo vio y dio gran testimonio de Natanael. Mira a dónde llegó el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está de primero en la lista de cada uno de los evangelistas. Tú lees la selección de los apóstoles, de cada uno, de Marco, de Mateo, de Lucas, y de cada uno de ellos tú ves que Simón Pedro encabeza siempre la lista. Pero aquí se habla terriblemente de él. Pero es que Jesús ve lo que el hombre no ve. Jesús siempre está viendo el corazón. Y Jesús ha visto nuestros corazones. Qué profunda misericordia ha tenido el Señor, que nos ha seleccionado. Porque de lo vil Él lo selecciona para avergonzar a lo que es, lo que no es. Y lo vil y lo menospreciado del mundo, Él lo ha seleccionado para socavar y menospreciar y despreciar aquello que es. Simón el Celote, que era medio hermano de Jesús, no tenía nada que ver con Mateo, con los publicanos, se odiaban, y Jesucristo unió a estos dos, a un celote y a un publicano, en el mismo equipo para que hicieran algo verdaderamente importante para el reino. Marcos, capítulo 10, 38 y 39. Pero Jesús les dijo, está hablando de Jacobo y su hermano Juan. Está hablando de los hijos del trueno, de los Boanerges, los hijos de Zebedeo. Ellos tenían poder, eran arrogantes, tenían empresas, tenían empleados trabajando para sí, pero eran autosuficientes. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron inmediatamente, podemos. Pero ellos no saben lo que Jesucristo les está diciendo. Jesús les está diciendo, ustedes van a querer morir como yo voy a morir. Y Jesucristo le dice, la copa que yo bebo, beberéis. Es decir, la muerte que yo voy a experimentar, ustedes la van a experimentar. Y Jesucristo les estaba profetizando su propia muerte. Amados, debo decirte al final cómo cada uno de ellos terminó su vida. El Dream Team, el equipo soñado de Cristo, que no es el equipo deseado de nosotros, terminó su vida así. Jacobo terminó siendo el primer mártir de la iglesia a mano de Herodes. Eso está en el libro de los Hechos. Capítulo 12 particularmente, el apóstol Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Mateo sufrió martirio en Etiopía, el apóstol Mateo, el publicano, y muere por una herida de espada. Juan enfrenta el martirio, es puesto en un caldero hirviendo en aceite. Él salva su vida, pero luego es deportado hacia la isla de Patmos, y allí terminó su vida completamente. Fue el único que murió de manera natural de todos los 12. Bartolomé
fue martirizado, fue desollado con un látigo hasta morir. Andrés, el hermano de Pedro, crucificado en una cruz como a su hermano. Un hombre que después había sido azotado con látigos, lo crucificaron. Esa fue la muerte que vivieron cada uno de los 12, mi amado. Tomás fue traspasado con una lanza en la India, en uno de sus viajes misioneros para establecer la fe y establecer iglesias en la India. Matías fue apedreado y fue decapitado después. Y Pablo, hablando de Pablo como apóstol elegido directamente por el Maestro, se piensa que murió decapitado también en el Imperio Romano bajo las órdenes y persecución de Nerón. Quiero cerrar con estas aplicaciones al final. Hemos visto la naturaleza del llamado, que es una naturaleza totalmente sobrenatural. Hemos visto las tareas. Primero necesitamos ser antes de hacer para el Señor. Y hemos visto la conformación y el llamado que el Señor nos está haciendo. Mi amado, no importa cómo terminemos nuestra vida, lo importante es aceptar hoy el llamado que Cristo nos está haciendo y acercarnos a Él para ser transformados y comenzar a hacer la obra que Dios ha decretado para nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la excusa que tienes hoy para no estar a los pies de nuestro Maestro y amado Salvador Jesucristo? ¿Cuál es la excusa que aún podemos mantener sobre la mesa, por el cual aún no venimos a los pies de Jesús? La vida cristiana trata de una gran demanda, es un llamado irrevocable, irresistible. Así se presenta el llamado de nuestro Señor Jesús. Es un llamado soberano de parte de Él, no es una ida de parte de nosotros voluntaria, una iniciativa de parte nuestra. Es un llamado que viene de parte de Él, es irrefutable, irrevocable. No puedes resistirte. Cada vez que Jesucristo mencionó el sígueme, cada uno de esos hombres quedaron marcados para siempre con el hierro del llamado de Jesucristo en nuestras vidas. No hay excusa, ninguno de ellos tenía recursos, ninguno de ellos tenía intenciones, ninguno de ellos tenía influencia, ni dinero, ni tenían ganas de seguirle, pero Jesús sabe muy bien a quién está llamando. Quizás hoy Jesús sigue llamando a tu vida y has estado resistiendo este llamado, pues el llamado de Jesús es soberano y te voy a decir algo que ha sido mi experiencia hasta el día de hoy. No hay mejor inversión que traer nuestra vida y ponerla a los pies de Cristo Jesús. Esa es la mejor inversión que podemos hacer. Ojalá tú desees formar parte del equipo no deseado de Jesucristo. Quiero tener una palabra de oración para cerrar. Padre amado, gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos y manifestarnos tu gran misericordia a través del llamado que hiciste a los apóstoles. Un llamado maravillosamente misericordia, bondadoso, piadoso, bueno, porque nos sacaste, nos has sacado, esa es mi experiencia, mi testimonio. Me sacaste de la oscuridad a la luz admirable. Nos has sacado del camino tortuoso. Tú nos has mandado centinelas para que nos hablen y nos digan, estén pendientes al sonido de la trompeta. Ojalá no digamos como tus hijos en el antiguo pacto, no escucharemos, no atenderemos, sino que hoy seamos humildes en reconocer que hemos tomado decisiones erróneas y tú nos estás llamando a enderezar el camino. Que podamos escuchar tu voz. Sensibiliza nuestros sentidos hoy a tu voz. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchísimas gracias por prestar atención. Gracias por estar allí. Déjanos tus comentarios, por favor, tanto en nuestro canal, en YouTube como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Ahí están cada una de nuestras series organizadas para tu bendición. Y también en Facebook, CC Los Cocuyos, allí en nuestro canal o fanpage. Déjanos tus comentarios acerca de esta enseñanza. Dios les bendiga abundantemente.